para recuperar esa imagen, esa semejanza que hemos perdido por el pecado, por separarnos voluntariamente de nuestro Dios. De hecho, la voluntad en el hombre es su facultad de decisión activa, la cual tiene como característica ser libre en tener el libre albedrío. Esta es una dote divina que demuestra cómo el hombre está hecho a imagen de Dios. Ahora bien, cuando la divinidad crea al hombre, en su infinita sabiduría, vio que para que este fuese su honor, obra digna de sus manos creadoras, su gloria y también la del hombre mismo, debía ser formado de cuerpo y alma, y a esta naturaleza humana en la cual el hombre era su imagen, Dios añadió un don divino, un don sobrenatural, el don de su voluntad divina, que lo hacía a su semejanza. Entonces, al darnos esta voluntad humana, Dios también colocaba, ¿verdad?, como don esa voluntad divina, obrante en el hombre, pero con su libre albedrío. De modo que el hombre posee en la parte más íntima de su interior la voluntad de Dios como vida primaria del alma y del cuerpo, de tal forma que lo que es el alma y el cuerpo, la divina voluntad debía ser para la una y para el otro. Como era bello el hombre en los primeros tiempos de su creación, era nuestro reflejo, y estos reflejos le daban tanta belleza que raptaban nuestro amor y lo volvían perfecto en todos sus actos. Lo dice en el volumen 20, 29 de octubre de 1926. Entonces, por eso, en esos primeros tiempos, Dios se deleitaba en el hombre. Todos sus movimientos, todos sus actos eran actos movidos también en esa voluntad humana, pero unida a esa voluntad de Dios. Entonces, por eso está la vida en nosotros, por eso está esa capacidad de conocer, amar y seguir a Dios, porque es Dios el que nos sostiene la vida. O sea, por eso está lo divino también en nosotros, porque de lo contrario no estuviésemos vivos. ¿Alguno de ustedes hace que su corazón lata? Están ahí siempre pendientes. Late, late, late. Late tu mate. Late por el mate. Mi corazón late por el mate. No, ¿verdad? No late por el mate, ¿verdad? Late por gracia de Dios. Late por Dios. Porque Dios es el que nos da el latido. Ese hilo divino que está en nosotros. Entonces, si nosotros ponemos a meditar todas estas cosas, o sea, qué alegría, ¿verdad? Somos de Dios, estamos por Él y nos está acompañando. Si quieres que mi corazón siga latiendo, quieres que lata por el mar. Que le lleva de boca, mujer. Pero puede ser de central también. No, está de Córdoba. Con los colores de boca, padre. ¿Qué pasa? Uno de River. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, pues todo esto nos debe llevar a ir comprendiendo esa grandeza y el saber. Esto nos ayuda a comprender más esto del Génesis, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Dios, al crear el primer hombre, daba el principio a la creación del género humano, y después de que formé el cuerpo con mi aliento omnipotente, le infundí el alma, y con otro aliento mío le podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Lo dice en el volumen 14 del 9 de septiembre de 1922. De modo que en su principio la criatura ha tenido cuerpo, alma, voluntad humana y voluntad divina. Podemos consultar allí en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 362 al 368. Numerales 362, 368. Todos juntos, los cuales debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y nuestra voluntad, que tenía el primado, debía hacerse alimentadora, conservadora y dominadora de esta criatura. Desde el volumen 29, 10 de agosto de 1931. Perdona, alimentadora, conservadora y ¿qué más? Dominadora. ¿Qué volumen, padre? 29. Ya que digo, 10 de agosto. Entonces, por eso, antes de la separación, había toda esta comunión. ¿Se acuerdan que en ese relato del Génesis, o sea, Dios estaba allí con Dios, estaban esos diálogos divinos, el hombre tenía toda esa inteligencia divina y por eso pudo ponerle nombre a todas las cosas creadas. O sea, tenía esa ciencia infusa en su ser. Entonces, por eso el hombre tenía el conocimiento de todas las ciencias. Por eso es toda esa inteligencia divina que no necesitaba hacer algún curso, ir a la universidad para Retiro del diploma. Tenía el conocimiento de todas las ciencias. Entonces, después del pecado y todo esto que vemos un ratito, pues la inteligencia también decayó. Por eso nos toca padre, ¿esto que tenía infuso Adán lo conserva después del paraíso? No. ¿O en él cae ya? No. Sí, todo decayó, en él también. No puede recuperarlo, no le da, se lo quita. Entonces, Luisa Picarreta, en una parte del llamado que hace Luisa Picarreta, dice: ahora les invito a todos, vengan conmigo al Edén, donde tuvo principio nuestra existencia, donde el Ser Supremo, haciendo rey al hombre, le daba un reino para dominar. Este reino era todo el universo, pero su cetro, su corona, su autoridad salían del fondo de su alma, en la que residía el fiat divino como rey dominador, el cual formaba la verdadera realeza del hombre. Sus vestiduras eran de rey, más refulgentes que el sol. Sus actos eran nobles, su belleza era arrebatadora. Dios lo amaba tanto, se entretenía con él, lo llamaba mi pequeño rey e hijo. Todo era felicidad, orden y armonía. Entonces, con todos estos conocimientos, Luisa nos hace después esta invitación: vamos al Edén.
que Dios ha querido para siempre, desde siempre, para nosotros. Pero en toda esta belleza que vemos, lo que hizo Dios al crear al hombre, llegó el momento de la prueba. Eso es de la llamada que hace Luisa Picarreta a la humanidad. Entonces llega el momento de la prueba, porque Dios debía constatar el amor y la fidelidad voluntaria de parte de nosotros. En Adán, Dios veía a todos los demás hombres futuros, hijos suyos, pero Adán y toda su descendencia eran llamados a ser hijos de Dios en Jesucristo. Y la divina voluntad no solo quería darle la vida natural, ya que Adán fue hecho alma viviente, sino la vida misma sobrenatural de Dios, lo cual era un don por gracia. Vamos a consultar luego la 1 Corintios, capítulo 15, versículos 45 a 55. 1 Corintios 15, versículos 45 al 55. Pero el don tenía que ser aceptado libremente y por amor. Como libremente y por amor Dios lo ofrecía. Y Dios había creado a Adán a su imagen, por lo tanto le había concedido el libre albedrío como don divino. Por eso era necesaria la prueba. Sin esta prueba, libre aceptación total de la voluntad divina, respuesta de amor, Dios habría tenido siervos, es decir, esclavos, pero no hijos, cosa indigna de su amor. Dice Dios en una de las enseñanzas: nadie puede ser acepto a mí sin la prueba. Es siempre la voluntad la que prueba. Volumen 17, 8 de diciembre de 1924. Nadie puede ser acepto a mí sin la prueba. Es siempre la voluntad la que prueba. De modo que el hombre debía tener su propia voluntad como si no la tuviera, es decir, debía sacrificarla o consagrarla, o sea, ofrecerla como don de amor a Dios, para hacer que en ella viviera por gracia la voluntad divina. En efecto, para poder decidir sin imposición, es decir, no forzadamente ni obligadamente, sino libremente, es sumamente noble, es propio de Dios. Sin embargo, en la criatura es también un riesgo necesario y gravísimo. Poder rechazar a Dios por preferirse a sí mismo. Eso fue precisamente lo que quiso Lucifer y lo que en menor grado hace el hombre cuando peca. Poder rechazar a Dios por preferirse a sí mismo. Entonces la prueba pues era algo muy importante. ¿Ustedes alguna vez lo han puesto a prueba? ¿Sí o no? Sí. ¿Y han pasado la prueba? Ajá. Por ejemplo, cuando una persona va a un trabajo, lo ponen a prueba, ¿cierto? Sí. Y la persona que lo pone a prueba, ¿qué hace?
ver si lo hace bien, a ver qué están pendientes. No, mira, le gusta estar ahí puro sentado y no hace nada. Y si está trabajando en un lugar de comida, lo que hace es puro comer. Y nada, no. Entonces, terminada el periodo de prueba, váyase para su casa. Pero ¿por qué si váyase para su casa? No pasó la prueba. No pasó la prueba porque no hizo lo que tenía que hacer. Para los jefes no cumplió con lo que tenía que realizar y no fue apto para ese trabajo. Vaya, busque tu trabajo de flojos. Y así también en las otras cosas de la vida nosotros también ponemos a prueba muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en el proceso de noviazgo, el matrimonio, siempre hay momentos de prueba, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad que me quiere. Entonces, pasan muchas cosas como prueba. Y siempre debe ser algo permanente. No, porque los primeros tiempos así decía que me quería. Y hasta florecillas me daba. Pues ahora nada. Antes me decía todos los días que me quería. Y ahora ni te amo. No está pasando la prueba. Váyase para su casa. Entonces Dios quería que también nosotros voluntariamente, colocando al hombre a prueba, es demostrar el amor, la fidelidad. Porque es cierto que no hay seguridad sin una prueba, y cuando el alma resiste a la prueba, recibe la confirmación de mis designios, y todo lo que le es necesario conviene para desarrollar el estado al cual es llamado por mí. Por eso quise probar a Adán para confirmar su estado feliz y el derecho del rey sobre toda la creación. Pero como no fue fiel en la prueba, por justicia no podía recibir la confirmación de los bienes que quería darle su Creador. Porque en la prueba el hombre adquiere el sello de la fidelidad. Dios no puede fiarse de un hombre sin prueba. Podemos revisarlo luego en el volumen 24, 1 de abril de 1928. Volumen 24, 1 de abril de 1928. Así Dios quiere, por amor, que cada hombre supere una prueba para dar así una respuesta de amor meritorio y de fidelidad. Dios quiere la prueba para premiarnos. Respecto a la fidelidad, a la obediencia, lo contrario de siervo es rebelde, lo contrario de obediente es desobediente. Lo contrario del fiat voluntas tuo es no sirve a Dios como lo hizo el demonio. Entonces, en ese proceso de la prueba, hablamos ahora del no de Adán. Ahora bien, en el momento de dar respuesta a la prueba, el hombre dijo no. Dijo no a Dios. Desobedeció y con suma ingratitud ignoró al donador y al don. O sea, quiso hacer su propia voluntad. Ahí podemos luego consultar con el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 397, 398
y 1850. Quiso hacer su propia voluntad. En eso consiste el pecado. Rechazó y perdió la divina voluntad, se le cayó de la cabeza la corona real y dejó de ser semejante a Dios. Con el pecado, el hombre dejó de ser hijo de Dios. Rompió el vínculo de amor y de vida que lo unía a su Creador, y que la voluntad divina y la voluntad humana debían vivir con tal acuerdo y unión de amor que no se pudiera distinguir la una de la otra. Por tanto, más que en unión, ambas voluntades debían vivir en la unidad de un solo querer, el querer divino. La divina voluntad ya no pudo vivir y reinar en el hombre. Se vio despreciada, expulsada, desterrada. Nuestro primer padre se traicionó a sí mismo, traicionó su reino y, haciendo su propia voluntad, amargó a su Creador, que tanto lo había exaltado y amado, y perdió su reino, el reino de la divina voluntad, en la cual todo le había sido dado. Las puertas del reino se le cerraron y Dios retiró para sí el reino que le había dado al hombre. Podemos consultar luego Romanos 5, del 12 al 14. Entonces, tratemos de imaginar, aunque sea un ratito, el dolor de Dios. Después de tantos bienes, tantas bendiciones, que el hombre voluntariamente haya decidido separarse. Y por ello Dios sentenció que el hombre fuese pues desterrado del paraíso. Dice la enseñanza en el volumen 30 del 6 de diciembre del 1931: aquí no se entra, este lugar es solo para quien hace y vive en nuestra voluntad, y por eso las primeras criaturas fueron puestas fuera, poniendo un ángel de guardia a fin de que les impidiera la entrada. Entonces, en esa parte de la expulsión del paraíso podemos consultar luego el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 332, y Génesis 3, del 23 al 24. Desde entonces aparecen con toda evidencia los dos protagonistas del drama, de la lucha: la adorable voluntad del Creador y la voluntad del hombre. Es verdad que detrás del querer humano se esconde su instigador, Satanás, que con la tentación y por odio a Dios y al hombre puede dominarlo fácilmente y llevarlo a la ruina. Pero también es cierto que el hombre resulta siempre libre y responsable de adherirse a la voluntad de Dios o de preferir la suya. Entonces, esa es una esencia y propiedad característica de cada ser. Porque a veces también utilizamos al maligno para excusar nuestro pecado, y a él también le echamos la culpa, ¿cierto?
No, la culpa no es mía, la culpa fue del demonio. Ese demonio no me deja. Él es el culpable, no yo. Pero ¿quién decidió pecar, tú o el demonio? ¿Verdad? Entonces el demonio va a hacer siempre lo posible por tentar y por hacer que el hombre caiga. Pero ¿quién decide caer o no? Nosotros. Es la voluntad la que decide. Entonces no le echemos la culpa al enemigo, dejémoslo que él haga lo que tenga que hacer por su maldad, pero nosotros tenemos que decidir estar en Dios, estar unidos a Dios y rechazar el mal. Solamente la divina voluntad puede vencer y derrotar nuestros tres enemigos, es decir, el demonio, el mundo y la carne. Solamente ella puede vencer esta guerra. Nuestra voluntad humana por sí sola jamás podría, porque es ella precisamente la que siente la tendencia, la inclinación a obrar por su cuenta, a dar vida a su propio querer humano. Como podemos consultar luego en Romanos 8, versículos del 16 al 20. Todo el mal está en la voluntad. La voluntad arrolló al hombre, es decir, a su naturaleza. No fue la naturaleza la que arrolló a la voluntad del hombre. Fue la voluntad la que arrolló al hombre a su naturaleza. Así que la naturaleza quedó en su lugar tal como fue creada por mí. Nada cambió. Fue su voluntad la que cambió y se puso nada menos que en contra de una voluntad divina. Y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y la volvió esclava de vilísimas pasiones. Volumen 16, 8 de diciembre 1923. ¿Ustedes creen que esa prueba en Adán fue algo fácil o difícil? ¿La ven fácil o difícil? ¿Cuál era la prueba? No comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Eso era muy difícil. Ajá, pero yo le pregunto sobre la prueba. Ustedes dijeron ahorita que será difícil, ahorita están diciendo que no es. ¿Era o no era? Sí, porque juega con el de la persona. Para él era fácil, por eso que no lo... Pero si nos ponemos a ver, no le estaba pidiendo algo que costara. O sea, simplemente no vayas, no tomes, deja eso allí y tú quédate tranquilo. No le estaba diciendo, bueno, para constatar que me ama, tú tienes que recorrer no sé cuántos millones de kilómetros y subir y lanzarte y brincar y hacer tantas otras cosas, y si haces todo eso en 24 horas, ahí me di cuenta de que sí me ama. Era una prueba que no era tan, no podemos decir, no, era una prueba tan difícil que era, Dios, ¿cómo le va a pedir eso? ¿Cómo le va a pedir algo? Dios se pasó. Por eso fue que cayó, por eso fue que lo ofendió, porque le estaba pidiendo algo demasiado complicado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Era fácil o difícil? Claro, porque ya después Dios dijo, no le voy a poner algo tan fácil. Entonces, es decir que no se nos olvide nunca esto.
que nunca vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Por eso es que nunca podemos decir, no, es que esa tentación no la pude pasar, no la pude resistir, era demasiado. Porque nunca vamos a ser probados sobre nuestras fuerzas, ni nunca Dios va a permitir que el enemigo nos ponga una tentación que supere nuestras fuerzas. ¿Sí? Que no se nos olvide nunca esto. A Jesús. Claro. Pero por eso Dios está. Claro. Pero ahora nosotros viendo todo esto, ya nos damos cuenta de que muchas veces nosotros ponemos tantas excusas para el pecado, ¿verdad? No, pero es que esta prueba era muy grande. Señor, ¿por qué me pones esta prueba a mí si tú sabes que yo no puedo? No pasé la prueba era porque esto era demasiado fuerte. Esto era muy duro. ¿Cómo voy a superar esta prueba? Entonces a veces nosotros mismos como que buscamos ese propio consuelo para excusarnos, pues, y justificarnos, ¿no? Y decir, bueno, no, esto era muy fuerte para mí, esta tentación era muy grande para mí, por eso no la pude resistir. Entonces era una prueba, podemos decir, era una prueba muy sencilla, donde Dios quería en esa pequeñez constatar el amor. Y así Dios a nosotros también cada día nos pone una prueba pequeña para confirmar también nuestro amor. ¿Y cuántas pruebas hemos pasado? ¿Y cuántas pruebas no hemos pasado? Entonces Dios a nosotros nos sigue dando la oportunidad para levantarnos. Y siempre en las pruebas, como pasó a nuestro primer padre Adán, pues el enemigo también se metió para poner la situación más llamativa, y el hombre se ensegueció y se dejó seducir por los gustos que fueron surgiendo en esa prueba. Entonces Adán, ante toda esa seducción que se fue presentando, ¿verdad? Todo lo que el enemigo iba diciendo, serás como Dios, tú podrás. Entonces empezó a dejarse seducir por todo eso, y fue tan bobito que se le empezó a olvidar todo lo que Dios había hecho. La memoria, ¿recuerdan? La memoria. Empezó a olvidarse de todo eso y empezó a deslumbrarse por una fantasía falsa, ¿verdad? Y se olvidó que Dios lo amaba y perdió todos los bienes que ya tenía, porque Dios lo había hecho rey de toda la creación. Vas a dominar sobre todo. Era el rey de la creación, y el enemigo lo engañó diciendo, no, tú vas a tener más que eso. Entonces, ¿cuántas veces caemos en esa tentación? Nos separamos de Dios por tantas fantasías y nos olvidamos que somos hijos del Rey de Reyes. Dios quiere devolvernos a cada uno de nosotros esa condición real que perdimos por el pecado. Nosotros somos los reyes y las reinas de Dios, y Dios quiere
que nosotros recuperemos esa condición. Ya no sigamos siendo esclavos, nos dice Dios. En la medida en que estamos en esa esclavitud de hacer nuestra propia voluntad, de estar en el pecado, estamos como esclavos. Ya no somos esclavos, somos hijos, somos reyes de Dios. Entonces no podemos continuar en eso. Entonces pues esto forma parte también de esta historia también triste de la caída del hombre. Pero Dios, a pesar de todo esto, no detuvo su proyecto, sino que continuó. Entonces el hombre se separa de Dios, fue expulsado del paraíso y empezó ahora a sentir las fatigas, las necesidades que había perdido de su condición como rey. Entonces hubo esa separación. En otros relatos, en la divina voluntad del Señor, explica que Adán, después de esa separación, pues vivió la tristeza de todo lo que había perdido, pero no pecó más. Pero le tocó vivir las consecuencias de su separación. Perdió la vestidura real que tenía y quedó desnudo. Después le tocó buscar unas hojitas por ahí para taparse. Después que perdió esa vestidura real de luz que tenía como rey de la creación. Por eso fue que se dio cuenta que estaba desnudo, porque lo perdió la vestidura real. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Volver al tema. Que tiene hambre por aquí. 12 y 20. Una. Entonces, el almuerzo es a la 1. Sí, ¿quieres que empecemos? O por lo menos dejarla a la mitad. ¿Ya tiene mucha prisa? ¿Sí o no? Creo que ahora toca. A ver, perdón. Creo que ahora toca que Sofía Carlos